El manejo de la hipercalemia en la urgencia. Tenemos que, la presentación la dividí en una presentación de un caso, vamos a conversar un poco de fisiopatología, algo de tratamiento agudo, vamos a planificar si este paciente, qué hacemos con él una vez que le manejamos la hipercalemia y algunas cosas nuevas que han salido en relación al manejo de esta complicación. Un paciente clásicamente de 64 años que presenta una debilidad de reciente inicio, asociado a esto tiene el diagnóstico de diabetes, de hipertensión y consumo de algunos fármacos conocidos que están más abajo y el antecedente de una patología coronaria complicada, ¿no es cierto?, con una fracción de eyección del 35%. Había estado tomando enalapril, atenolol, insulina, furosemida, hasta hace una semana, cuando su cardiólogo además le agregó espironolactona 25 miligramos. Hace 2 días notó debilidad generalizada, que ha empeorado en las últimas horas, y dentro de los exámenes destaca, ¿no es cierto?, una natremia de 139, un potasio de 6.8, un cloro de 107, un bicarbonato de 18, con una creatinina de 2 y una glicemia de 184. Se indica al paciente que acuda al servicio de urgencia, ¿no es cierto? Ese es como un caso típico con lo que nos encontramos de hipercalemia. La distribución del potasio corporal principalmente está en el intravascular, y en el extravascular solamente está alrededor de 70.000 equivalentes, lo que se traduce en una calemia aproximadamente entre 3,5 y 5,5 consideradas como normales. Pero los volúmenes más altos de potasio se encuentran en el músculo, hígado, dentro de los glóbulos rojos y en el hueso. La regulación de la homeostasis del potasio radica principalmente en la salida, entonces, o entrada de esto al intracelular, puesto que ahí es donde va a estar la mayor cantidad de concentración, y la concentración de la ingesta, que más o menos radica en unos 100.000 equivalentes diarios, se elimina en un 90% a través del riñón y solamente en un 10% a través de la excreción gastrointestinal. Esa distribución varía muchísimo una vez establecida la insuficiencia renal, puede aumentar varias veces la excreción intestinal de potasio. Hasta un 40, incluso un 65% de los pacientes con enfermedad renal crónica van a tener en algún momento la evolución del cuadro hipercalemia. En clínicas especializadas, o sea, en unidades de diálisis, la prevalencia va a llegar hasta un 55% y tiene una tasa de mortalidad anual de alrededor de 25%. Evidentemente es importante saber si un paciente con hipercalemia tiene o no un mal pronóstico dado asociado con la complicación, y eso está estudiado. Es sabido que la tasa de mortalidad de un día con un evento de hipercalemia es mucho mayor y es mucho más alta en relación a la cantidad de potasio, de exceso de potasio con el que contemos. O sea, cuanto más alto sea esta tasa de hipercalemia, mayor posibilidades de mortalidad va a tener el paciente. El diagnóstico diferencial, inicialmente hay que descartar la pseudohipocalemia, que habitualmente se da en condiciones tan básicas como la extracción de la muestra de sangre con una ligadura muy prolongada, o la lisis producto de una condición hematológica en donde haya poliglobulia o una cantidad de glóbulos blancos muy elevada, donde van a generarse estas alteraciones en la muestra, no necesariamente en plasma, sino que en la muestra in vitro, digamos, de potasios elevados. Cuando sospechamos que esto está sucediendo porque la función renal es normal, porque no hay antecedentes médicos ni farmacológicos que nos hagan pensar de la hipercalemia, lo primero que tenemos que hacer ante una situación como esta
es realizar un electrocardiograma para asegurarnos de que no haya ninguna alteración electrocardiográfica típica de hipercalemia y repetir paralelamente la muestra. El exceso de ingesta de potasio transitoriamente puede llevar a hipercalemia. Estas alteraciones de los cambios de compartimento son las alteraciones que tienen que ver con hipercalemias que no necesariamente están asociadas a aumento sistémico de potasio, sino que más que nada a cambios del intracelular al extracelular. Y obviamente cuando hay disminución de la actividad primaria de mineralocorticoides, y obviamente lo más importante es cuando la excreción renal, siendo el 90% de la excreción de potasio, está alterada. Esto empieza a acontecer generalmente después de una disminución del clearance de 30 aproximadamente. Cuando el clearance disminuye a 30, ya el riesgo de presentar hipercalemia es mucho más importante. Bueno, en este diagrama lo que se hace notar es por qué la alteración en la arteriola aferente, ¿no es cierto?, producto del uso de algunos de estos fármacos que están enumerados aquí, como por ejemplo los antiinflamatorios no esteroidales, los beta bloqueadores, el uso de inhibidores de la calcinurina, como la ciclosporina o el tacrolimus, el caso de la diabetes o el envejecimiento, con atrofia del aparato extraglomerular, ¿no es cierto?, conllevan alteraciones de la producción de la renina. Como la renina es la parte inicial del eje renina-angiotensina-aldosterona, no vamos a tener la suficiente producción de aldosterona y como consecuencia no va a haber actividad de esta en los túbulos colectores distales y va a haber un exceso de calcio intracelular y una disminución del calcio que se exponga al lumen para intercambiarse por sodio. Estos cambios se hacen más evidentes, como les comentaba yo, a medida que la gente va envejeciendo. Vemos ahí cómo la actividad de la renina plasmática ante la restricción de sodio se hace mucho más evidente en la gente joven, incluso utilizando diuréticos. Al mismo modo, la aldosterona, como reflejo de esto, también se ve bastante disminuida en relación a los pacientes jóvenes cuando están expuestos a estas exposiciones elevadas de sodio. Otro punto importante es la disminución primaria de la actividad mineralocorticoide, o sea, cuando la suprarrenal no es capaz de generar aldosterona. Esto puede acontecer ya sea porque río arriba, en el eje RAS, ¿no es cierto?, aparece esta restricción de la renina por las causas que hemos conversado, el uso de un inhibidor directo de la renina, que era uno de los fármacos que se utilizaban anteriormente como el alisquirén, que cada vez es menos utilizado, pero hay que saber que existe y es un inhibidor directo de la renina. Era bastante prometedor porque podría inducir la detección del eje a este nivel y todo río abajo, ¿no es cierto?, se iba a detener, pero lamentablemente se fue dando cuenta el mundo, ¿no es cierto?, médico, de que en realidad al inhibir la renina directamente, el eje buscaba algún grado de escape y saltaba esa sección y también había producción de angiotensina 2 intrarrenal, independiente prácticamente de la renina, o sea, no es tan efectivo. El uso de IECA, ¿no es cierto?, en la conversión de la angiotensina a angiotensina 2 en el pulmón principalmente, y el paso del bloqueo de los receptores AT1, producto del uso de inhibidores de la angiotensina 2, todos los fármacos familias del losartán, ¿verdad?, finalmente van a disminuir la producción de aldosterona y como consecuencia hipercalemia. Directamente podemos inhibir la aldosterona, el paso de aldosterona, la producción de aldosterona, cuando hacemos nosotros uso de heparina no fraccionada. Es una nota importante porque de repente uno no lo tiene en mente. Y evidentemente cuando hay alteraciones adrenales, ¿no es cierto? O el uso de ketoconazol. El receptor de aldosterona se inhibe por la pregnenolona y la espironolactona, y la drospiridona, que en definitiva es un fármaco que aparece asociado a la farmacopea de algunos anticonceptivos, que es un análogo de la espironolactona. Como ven ustedes, muchos de los puntos donde el eje se puede bloquear y de tal manera llevar a un incremento del potasio.
el eje más comúnmente bloqueado es el uso de los IECA y los ARA2, ¿no es cierto? Y si a ese paciente añoso le agregamos ¿no es cierto?, le agregamos el uso de antiinflamatorios, bueno, tenemos el cuadro perfecto para que el paciente desarrolle una hipercalemia. Y eso es iatrogenia pura, eso no tiene ninguna discusión. O sea, un paciente nuestro que llega al servicio de urgencia por una hipercalemia generada por el uso de antiinflamatorio asociado a IECA, radica principalmente en una mala información de los médicos tratantes, en los riesgos que conlleva el uso de estos fármacos que parecen ser tan inocuos como el enalapril y el losartán. O sea, nosotros tenemos el deber de que cada vez que indicamos uno de estos fármacos, advertir a nuestros pacientes que existe un riesgo importante de hipercalemia con un 20% de los ingresos en algunos lugares, un 10% de las fallas renales, de las fallas renales agudas hospitalizadas en algunos centros corresponden a el uso de ARA2 o IECA ante eventos de depresión de volumen o cuadros agudos como deshidrataciones o infecciones, y asociado a eso el uso de antiinflamatorios. No olvidar también que existen estos diuréticos ahorradores de potasio, ¿no es cierto?, que cada vez son utilizados en menor cuantía. La excreción renal alterada, tenemos que hay una disminución de la actividad mineralocorticoide, una disminución primaria de la liberación distal de sodio, ¿no es cierto?, y una insuficiencia cardíaca descompensada, generando un evento cardiorrenal tipo 1, una insuficiencia renal aguda oligúrica, las glomerulonefritis agudas con falla renal oligúrica, anormalidades del túbulo colector donde hay algunas acidosis tubulares, ¿no es cierto?, el uso de drogas, como lo habíamos conversado, no solamente el uso de diuréticos como la espironolactona y los IECA y los sartán como antihipertensivos, que es lo más clásico, sino que hay que saber también que cuando usamos cotrimoxazol hay riesgo de disminución de la secreción tubular. Cuando usamos heparina, como lo conversamos, también pudiera ser un factor. O sea, no solamente los clásicos, ¿ya? Las nefritis tubulointersticiales por alteraciones de la expresión y el efecto de la aldosterona en el túbulo que está alterado, y evidentemente una falla renal como por ejemplo una neuropatía obstructiva. ¿Qué consecuencias va a tener esta hipercalemia? Bueno, los principales síntomas, nosotros en diálisis siempre le avisamos a nuestros pacientes que cuando tenga dificultad para subir una escalera por debilidad muscular proximal, tiene que pensar inmediatamente en ir a la urgencia porque puede estar frente a una hipercalemia. La toxicidad cardíaca con estas alteraciones ya clásicamente 1000 veces descritas, ¿no es cierto?, de la onda T alta, y más adelante el enchanzamiento del complejo, desaparición de la onda P, y finalmente la ATB, ¿no es cierto?, son tan claramente documentadas en relación a la cantidad de potasio. Y otras alteraciones menos evidentes, como el hilio paralítico y la disminución de producción de amoníaco con acidosis metabólica, con un efecto natriurético, son otras de las alteraciones, pero debemos pensar primero en las dos primeras cuando buscamos nosotros asociar esta alteración del potasio a una manifestación clínica. Es por eso que cuando nos aparece un potasio de 7,5 con un electrocardiograma normal y sin debilidad muscular, tenemos que tomar la repetición del examen antes de tomar medidas, porque es poco probable que esté teniendo una hipercalemia, porque está muy documentado, ¿no es cierto?, la asociación directa entre niveles de potasio y aparición de síntomas. Es así como las alteraciones electrocardiográficas, como les contaba yo, están claramente asociadas a la presentación de arritmias, y los niveles cada vez más altos, más frecuentemente a arritmias letales. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el potasio alto? Lo primero es que tenemos varias opciones de manejo. La más común y la más rápida, más comúnmente utilizada en los servicios de urgencia, es la redistribución del potasio. La otra es la estabilización de membrana. Y por último, la eliminación del potasio, que es más lenta, que habitualmente vamos a requerir terapias de sustitución renal. Estas terapias, cuando utilizamos la redistribución del potasio, generalmente nosotros vamos a usar insulina, la cual va a activar la bomba sodio-potasio ATPasa y va a generar mayor intercambio. O sea, son soluciones de intercambio chip muy parecido a lo que va a generar también el uso antagonista de los receptores beta-adrenérgicos. ¿Ya? No tenemos que olvidar que cuando usamos estas medidas, lo que estamos haciendo es
solucionar el problema transitoriamente. Sacamos el potasio de la circulación plasmática, lo metemos a la célula para evitar las complicaciones que aparecen aquí al contar con una membrana inestable, porque tenemos, en ese sentido, el calcio, y esto es una pregunta, o sea, un error muy común, el calcio no tiene nada que ver con la concentración plasmática de potasio. El calcio lo que hace es estabilizar la membrana de tal manera de cambiar los potenciales de acción y evitar las arritmias miocárdicas malignas. Antes también se utilizaban soluciones hipertónicas, pero actualmente todo eso está reemplazado por el uso de gluconato de calcio. Pero no podemos esperar nosotros disminuir los niveles de calemia usando calcio. Por otro lado, si no tiene alteración electrocardiográfica, la indicación de calcio es bastante discutible, porque si uno deja esa clásica indicación de una ampolla cada 8 horas, quiere decir que está apelando al hecho de que cada 8 horas va a tener la arritmia y que cada 8 horas le va a achuntar justo con la dosis de calcio para que esta arritmia ceda. O sea, lo que hay que hacer frente a una alteración electrocardiográfica severa, ¿no es cierto?, como una taquicardia ventricular, como una arritmia maligna en condición de hipercalemia, es poner calcio y repetirlo cada 5 o 20 minutos hasta que la arritmia cese. Ese es el manejo, no una ampolla cada 8 horas. Y es perentorio tener en cuenta que un paciente con una fístula o un catéter tunelizado que llega a nuestro servicio de urgencia con una arritmia maligna, lo primero que hay que hacer es una ampolla de gluconato de calcio, porque lo primero que tenemos que pensar es que ese paciente está frente a una hipercalemia cuando vemos un paciente renal. Después vienen las medidas de eliminación, alcalinizando la orina, que es mucho más lento, el uso de algunos diuréticos de asa, ¿no es cierto?, para aumentar la excreción de potasio, y el uso de algunas resinas que vamos a conversar después, pero el inicio generalmente es más lento, no es un manejo de urgencia. Lo que sí es de urgencia es que si tenemos anuria, ¿no es cierto?, no tenemos diuresis, y tenemos un potasio alto, lo que hay que hacer es las soluciones CHIP que están con celeste, ¿no es cierto?, y planificar inmediatamente la diálisis. Un poco del por qué no funcionan estos métodos. Bueno, la insulina combinada con glucosa es una de las terapias más eficaces. Lo que va a hacer es activar la bomba, ¿no es cierto?, ser proactiva en la activación de la bomba sobre potasio ATPase y de esa manera facilitar la entrada de potasio a la célula, salida de sodio, de la misma manera que lo hacen los beta-adrenérgicos. Y por otro lado, la suspensión del uso de aldosterona o de angiotensina va a ayudar a mantener la actividad de la aldosterona, que es la que va a generar también la salida de este electrolito al lumen tubular. La terapia con insulina para el tratamiento. En pacientes sin diabetes, en teoría uno podría usarla sola, pero es muy poco recomendable porque los riesgos de hipoglicemia son bastante importantes. La liberación de insulina endógena pudiera ser insuficiente y debemos tener en cuenta que una unidad de insulina metaboliza 5 gramos de glucosa y en base a eso nosotros vamos a hacer nuestras preparaciones, admitiendo que generalmente, como son pacientes renales en los que tenemos que tener cuidado con la sobrehidratación, lo que debemos usar son habitualmente concentraciones de 250 cc de glucosa al 20, asociado a 10 unidades u 8 unidades de insulina cristalina, y en el caso de la coexistencia de acidosis metabólica, esta solución pasa a llamarse solución polarizante porque cambia, ¿no es cierto?, la polaridad con bicarbonato al 8,4, unos 20 cc en la misma solución. Estas soluciones deben ser pasadas de manera rápida, no tiene sentido dejar un goteo en 6 horas porque no cumple su cometido. Acá tenemos algunas observaciones que nos hacen referencia a cómo el uso de algunas terapias va a mantener una disminución del potasio por un tiempo, digamos, relativamente corto. Hay que saber que, por ejemplo, cuando hacemos un par de PAF, ¿no es cierto?, de solución beta-adrenérgica, a lo más vamos a lograr unos 0,5 de disminución de los 1000 equivalentes. Cuando usamos una solución de glucosa con insulina, 1000 equivalente o máximo 1,5. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos esperar que un paciente que tenga un potasio de 7,5 baste una nebulización, ¿no es cierto?, que ahora no la podemos hacer por el COVID, pero una nebulización, una matraz de glucosa con insulina,
para esperar corregir la arritmia. Lo que habitualmente uno recomienda es que si tú sabes que la disminución de estos dos métodos combinados no va a ser mayor a 2, mil equivalente, o sea, todavía vamos a llegar alrededor de 5,5, 6, ¿no es cierto?, mil equivalentes de potasio. Lo recomendable es aplicar rápidamente 2, no tiene mucho sentido controlar, es una cosa para uno, pero en realidad no puede esperar que haya un cambio muy importante, o sea, hay que hacer por lo menos ocupar 2 unidades, o sea, 2 medidas seguidas, dos soluciones polarizantes consecutivas, para lograr disminuciones eficientes de potasio mayores a 7, puesto que una vez que nosotros logremos la disminución rápida, existe hasta un 40% de rebote de esa calemia. En resumen, la hipercalemia es común en los pacientes con enfermedad renal crónica y con alteraciones que van a afectar farmacológicamente o por alguna patología el eje renina-angiotensina-aldosterona. Los pacientes con eventos de hipercalemia se asocian, cuando tienen falla renal aguda, se asocian a peores resultados. Efectivamente, eventos cardíacos y de debilidad muscular tienen que ser asociados siempre a la sospecha de hipercalemia, pero lo bueno de todo esto es que existen terapias muy conocidas, fáciles de acceder, que tienen muy buenos resultados. Bueno, el estudio de nuestro caso clínico, el paciente ingresaría, ¿no es cierto?, a la urgencia y recibiría un tratamiento con esta glucosa. Hay un error ahí, tiene que ser 20% cuando usamos 250, porque si no es muy poca glucosa, con 10 unidades de insulina, salbutamol, y 6 horas después lograríamos un potasio alrededor de 5,1. Obviamente hay que pedir que suspendan la enalaprina y la spironolactona. He visto muchas veces que la hipercalemia se maneja perfectamente, pero no le dicen que suspendan los fármacos y a los 2 días el paciente está de vuelta. ¿Qué tenemos que recomendar? Educar a nuestros pacientes, tratamiento y adherencia a la dieta, reconocimiento de los síntomas y enviar un plan de salud un plan para su equipo de salud, para que los otros colegas que lo manejan habitualmente sepan que el paciente tuvo este evento y modifiquen la terapia y lo eduquen para evitar estos riesgos tan importantes. Puede ser necesario un tratamiento agudo para la hipercalemia crónica no reconocida. Los signos y síntomas deben vigilarse constantemente y un especialista debería decidir si se puede continuar con los medicamentos actuales si es necesario o hay que hacer cambios en la farmacopea. Una de las cosas con las que nos encontramos los internistas cuando manejamos el potasio y manejamos la hipertensión y la insuficiencia cardíaca es estas paradojas tipo Catch-22, donde una situación se torna muy paradójica en el sentido, por ejemplo, más clásico, ¿no es cierto?, es que cuando tú vas a pedir un crédito al banco, poco menos que te piden que tú des tantas pruebas de que puedes pagar el préstamo que prácticamente demuestra que no lo necesitas, ¿no es cierto? Caes ahí en una especie de paradoja. Lo que se nos sucede con esto es que nosotros dejamos enalapril, nosotros dejamos losartán, supuestamente para prolongar la vida de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca, pero por otro lado aumentamos la mortalidad con la hipercalemia. Es así como el bloqueo del eje y evitar suspender las terapias por hipercalemia son un problema importante en la práctica clínica habitual. El bloquear el eje promueve los beneficios que cuidan la función renal y la sobrevida de nuestros pacientes, pero promueven también el acontecimiento de hipercalemia. Hay varios trabajos ya, el RIMA, el RINAL, el INDT, el BENEDICT, que todos estos demostraron cómo en la nefropatía diabética, antes de la nueva era de los SGLT2, se comprobó muy bien que la disminución de la actividad de la angiotensina mejora el pronóstico de la función renal, pero lamentablemente elevan los niveles de potasio a niveles riesgosos. Más aún cuando después aparece el RAIL, ¿no es cierto?, este trabajo que dice que todos los viejitos con insuficiencias cardíacas con fracciones menores a 35%, si no le dejamos espironolactona, pues se nos van a morir todos. Entonces nos encontramos con pacientes que están con losartán, con espironolactona, y además, como les decía antes, se toman un antiinflamatorio por el brazo y tenemos la hipercalemia. La tasa de hospitalizaciones por hipercalemia después del RAIL aumentó brutalmente en todo el mundo, y la hipercalemia es una de las principales razones por la interrupción de la farmacología terapéutica de este tipo de cuadro. Entonces nosotros nos encontramos que a medida que disminuye el clearance, lamentablemente tenemos que sacar los elementos que son fundamentales en prolongar la sobrevida de estos pacientes.
las pautas actuales recomiendan mantener, ¿no es cierto?, el uso de las dosis recomendadas completas de inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona debido a la preocupación relacionada a la hiperpotasemia. La iniciativa para la calidad de los resultados de la enfermedad renal, esta aquí es CADIGO, usa IECA y ARA2 en enfermedad renal crónica. Nosotros en nefrología usamos estos fármacos hasta creatinina de 2.2, 2.5 o 2.5 o potasio hasta como de alrededor de 5,5. Eso sí, no está indicada la asociación de IECA y ARA2. ¿Qué hacemos entonces? La necesidad de insatisfechas en el manejo de la hipercalemia y de la insuficiencia cardíaca nos llevan a retiros precoces de fármacos que finalmente, al ser sacados, disminuyen la sobrevida de nuestros pacientes. Tratamientos efectivos y seguros para controlar la hipercalemia de manera crónica se han estudiado. Nosotros contamos en el hospital con el poliestireno sulfato de sodio, que en rigor no es el caixalate, porque el caixalate es de calcio, ya el que hay acá es de calcio, no es de sodio. Y el caixalate, quiero decir, es el que está nombrado en esta diapositiva, ¿ya? El que contamos nosotros en el hospital es una resina de intercambio de sodio, de potasio por calcio. Pero son eficientes, pero lo que tenemos que hacer la recomendación es que no son terapias agudas, son de largo plazo y no nos sirven para bajar la hipercalemia severa que vemos en urgencia. Hay que tener en consideración que tienen algunas complicaciones, principalmente digestivas, diarrea, mala tolerancia a algunos otros medicamentos y principalmente pudiera existir algún grado de riesgo de necrosis intestinal. Esto es lo nuevo, el ciclosinato de sodio y circonio, ¿no es cierto? Es un nuevo agente, es una molécula que atrapa mucho más potasio que el caixalate, hasta 9.3 veces, y lo hace de manera mucho más precoz que las otras sales, ¿no es cierto? Sus efectos empiezan a aparecer antes de las 4 primeras horas de iniciada la terapia. Y logra mantener niveles séricos bastante estables en el tiempo, porque las otras sales lo que nos pasaba era que generaban alteraciones del tipo hipocalemia al mantenerlo mucho tiempo en uso. ¿Ya? Acá están los principales eventos adversos. Lamentablemente con el circonio lo que sí se ha visto es que hay mayor edema, ¿ya? Y puede ser un problema en un paciente con excreción disminuida de agua por un clearance disminuido. La comparación con paritomer, que es el que tenemos nosotros acá formalmente, porque este es el que tiene calcio, y acá aparece, ¿no es cierto?, en lugar de acción en el colon, ojo, ¿no es cierto?, con el estreñimiento y la hipomagnesemia, también pudiera llevar un grado de hipercalcemia. Las dosis habituales son 15 gramos cada 8 horas. Ciclosilato de circonio no es un medicamento que nosotros tengamos a disposición actualmente. Perdón. En nuestro caso volvemos, la creatinina del paciente entonces va a volver a la línea de base una vez suspendido el enalapril. Los medicamentos de alta van a incluir el carvedilol, tiazida, amlodipino, la insulina y la dieta restringida en potasio. Una mención a las sales ricas en potasio, estas sales verdes, ¿no es cierto?, que tenemos que estar proscritas en pacientes que tienen bloqueo del eje porque aumentan evidentemente la hipercalemia. Es mejor decirle que consuma poca de la sal tradicional a que use estas sales sanas. La atención coordinada con el seguimiento es súper importante, si no se nos va a morir en la casa el paciente otra vez de hipercalemia. Y evidentemente cuando estemos seguros de que los niveles están en rango adecuado, retomar el tratamiento que va a mejorar su sobrevida, que tiene que ser el IECA. Los miembros del equipo tienen que estar sabiendo lo que está pasando con nuestros pacientes. La buena comunicación es fundamental. No puedo dejar de mencionarles el hecho que actualmente el retiro de los ARA2 y los IECAS es clase 1 cuando hospitalizamos a un paciente por una patología intercurrente y está con estos fármacos. Si no está hipotenso, si está hipotenso, obviamente hay que sacarlos inmediatamente. Si tiene una creatinina alta, hay que sacarlo inmediatamente, si está en una falla renal aguda. Y si creemos que está muy hipertenso y nos da susto sacarlo, bueno, tenemos que usar otros fármacos como hidralazina, amlodipino, que no requieren bloqueo del eje para su efecto. Eso es lo que les quería contar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Mancilla. Excelente la presentación. ¿Preguntas? Directas o a través del chat. Según tu experiencia, doctor Mancilla, en nuestro medio,
¿Cuáles serían las principales causas de un paciente que llega por hipercalemia a un servicio de urgencia? ¿Y cuáles serían los principales errores en el manejo que se pueden advertir? A ver, yo le hacía el comentario de que generalmente lo que nosotros vemos es que la principal causa de hipercalemia es la asociada a fármacos, generalmente al uso de bloqueadores del eje, ¿no es cierto?, y el uso de espironolactona. La advertencia más importante radica en la tratancia, cuando no es capaz de advertir al paciente lo importante que es de suspender, ¿no es cierto?, estos fármacos ante cualquier evento que lleve a la deshidratación, puesto que el riñón se ve desprotegido con el bloqueo completo del eje en todas sus áreas, ¿no es cierto?, para la eliminación del potasio frente a la contracción que genera la hipovolemia, y como consecuencia vamos a ver una elevación de la creatinina y una elevación del potasio. Entonces, ¿cuál es la medida que menos veo yo hacer? Es que el paciente se va muy bien tratado, se hacen todas las medidas CHIF, ¿no es cierto?, se le deja un poquitito de furosemida, le dejan la solución de glucosa con insulina, le hacen las nebulizaciones, pero no siempre le suspenden el tratamiento o se cambia por lo menos transitoriamente por algo más seguro. Y ahí es donde se produce esta paradoja que le hacía mención, el hecho de que son fármacos que efectivamente por medicina basada en evidencia está sumamente comprobado que aumentan la sobrevida de nuestros pacientes. Pero lamentablemente, si no hacemos un buen uso de ellos, nos van a llevar a un episodio incluso de muerte súbita en relación a arritmias producidas por hipercalemia. Y en el manejo, los principales errores que pueden advertirse. Lo más típico es la creencia de este calcio, ¿no es cierto? De esta cosa de dejar calcio cada 8 horas, que no tiene mayor sustrato, o ver arritmia, ¿no es cierto?, pasar una ampolla y no seguirla repitiendo hasta que desaparezca la arritmia, por ejemplo, puede ser una de las situaciones que uno ve que de repente la gente no hace, o pensar que con el calcio estamos bajando el potasio. La otra causa de error más común que uno ve también es dejar el goteo de la solución de glucosa con insulina corriendo ahí horas. Eso no tiene ningún sentido. La solución debe ser pasada, según la literatura, en 30 minutos, pero uno no lo hace en 30 minutos en unidades de emergencia. Habitualmente uno de esos bolos en 30 minutos lo hace en el servicio de intensivo, donde estamos uno viendo al paciente constantemente, porque el riesgo de hipoglicemia es alto. ¿Ya? En estos casos, lo que habitualmente yo les recomiendo a los colegas es pasarlo en 1 hora, un poquitito menos incluso, pero tener la precaución de hacer un hemoglucotés al principio y cuando llevemos la mitad de la infusión, por ejemplo, la media hora. Esas cosas nos ayudan bastante a disminuir el riesgo de hipoglicemia. ¿Mm? Gracias, doctor. ¿Preguntas?